¿Qué tal? Dios los bendiga. Nuevamente los saluda el pastor Muñoz Luis Alberto. Es increíble de ver cómo los tiempos nos van hablando, cómo el sistema de la humanidad nos sigue marcando señales que ya estaban escritas en la Biblia. Bendito sea el Señor. Por eso, qué bueno de poder apoderarse de las Escrituras. Quiero aprovechar y saludar a todos los hermanos que me han dado sus condolencias por causa de la partida de mi suegra, que hace escasamente una semana que partió a la presencia del Señor. Y en esto me gozo, aunque mi alma se entristece, bendito sea el Señor. Pero nos aferramos a lo que dice la poderosa palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Pero vosotros, hermanos, no tenemos que entristecerlos como los demás que no tienen esperanza, porque creemos que Jesús, así como Él resucitó, también resucitará a los que durmieron antes que nosotros. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados al encuentro con nuestro Señor. Esa es la palabra que fortalece mi alma, mi vida. Esa es la palabra que nos marca un evangelio puro, real, sabiendo de que Dios tiene todo bajo control. Por eso le doy gracias a Dios y a ustedes, todos los que me han saludado. Y bueno, este espacio, esta reflexión, le hemos querido llamar el jaque mate de Dios. Amén. Así que vamos a introducirnos en la poderosa palabra del Señor para ver qué Dios tiene para con nuestra vida y qué nos quiere hablar. Bendito sea el Señor. Enseguida volvemos. Dios le bendiga. Es emocionante de poder ver cómo Dios, en su misericordia, en su grandeza, en su poderío, hace un jaque mate nada más y nada menos a un imperio que en ese momento fue lo más grande que hubo aquí en la tierra. Me refiero a Egipto. El protagonista de esta historia tan linda y tan real que hasta el día de hoy sigue haciendo eco en los corazones de los hijos de Dios. Dios se glorifica, Dios se manifiesta. Hasta el día de hoy el Señor nos sigue hablando de este siervo de Dios, de este hombre de Dios que obedeció a nuestro Creador. Y me refiero a Moisés. Moisés, un pastor de ovejas que estaba pastoreando las ovejas de su suegro y Dios se le manifiesta en una zarza donde le da el mandato que vaya y que libere a su pueblo Israel. Qué impresionante poder ver y notar el poderío que hay en nuestro Dios. Moisés fue obediente, Moisés acató la orden y tuvo que cruzar un desierto árido, un desierto seco, donde no llevaba nada más y nada menos que un cayado, el cayado de pastor que le había dado su suegro Jetro. Pero ese cayado Dios lo transformó en una autoridad. Y este es el mensaje. Quiero decirte que no hace falta ser muy elocuente, no hace falta tener mucho conocimiento de la palabra del Señor. Lo que falta tener un corazón sincero y obediente hacia nuestro Dios. El cayado que marcó autoridad fue lo que lo acompañó hasta el momento que se tuvo que enfrentar al faraón de Egipto, bendito sea Jesús, donde en primera instancia convence a todo Israel, a sus hermanos que estaban bajo el yugo y la esclavitud del faraón, donde Dios estaba preparando un éxodo. Por eso te quiero decir que ese éxodo
se tenía que manifestar. Ese éxodo se tiene que manifestar ahora en estos tiempos. Cristo viene a buscar a su iglesia. Cristo viene a buscar a su pueblo. Por más pandemia que estemos pasando, por más dificultad, por más momentos difíciles que estemos pasando, sabemos que Dios tiene todo bajo control. Por eso no puedo entender el mensaje que están dando hoy. Los pastores hoy están entregando un mensaje totalmente light, un mensaje totalmente contradictor, donde no se habla de lo que está aconteciendo en el mundo. Y como Dios hizo un jaque mate en el tiempo de Moisés, así también lo está haciendo ahora. Es increíble de poder pensar de que esta pandemia doblegó a pequeños, grandes, a ricos, a poderosos. Hoy están partiendo gente a la eternidad y la gran mayoría sin Cristo. Y yo creo que esto lo tendría que preocupar a toda la iglesia del Señor. Por eso Pablo dijo, algunos predican por vanagloria, otros por contienda. Hay muchos que predican por añadir cargas hacia otros pastores, como me he sentido lamentablemente burlado por otros pastores, donde lamentablemente te dan a entender con su mensaje fraudulento, porque ellos no te hablan directamente. O sea, tenemos que aprender a escuchar lo que ellos no te pueden decir. Bendito sea Jesús. Porque son cobardes, porque no tienen la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y te voy a decir una cosa, hermano, amigo, iglesia, pastores, aquellos que me están escuchando, que parta un familiar tuyo no quiere decir que vos estás en pecado. Que parta un ser querido tuyo no quiere decir que vos las cosas las estás haciendo mal. Hay propósito de Dios. Dios sigue avisando a su iglesia que lo preparemos porque estamos en los últimos tiempos. Y esta pandemia ya fue profetizada hace años y yo diría décadas. Se vino profetizando que pestes se iban a manifestar sobre la tierra. Y me refiero a través de las bocas de predicadores contemporáneos, predicadores de estos últimos tiempos, uno de ellos como David Wilkerson, bendito sea Jesús. Hubo tantos siervos de Dios que anticiparon. Y si vamos a ir a la Escritura, sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo lo profetizó hace más de 2000 años, bendito sea Jesús. Donde habla en Mateo 24, capítulo 7, dice, se levantará nación contra nación, se levantará guerra, habrá hambre y peste, bendito sea el Señor. Y estas son señales que más que nunca la iglesia de Cristo tiene que tener los ojos abiertos para que lo preparemos. Basta de jugar del Evangelio, basta de vivir una doble vida, bendito sea el Señor. Por eso yo titulé en un spot donde subo a través de mi Facebook que los verdaderos siervos de Dios, la verdadera iglesia, sufren y se duelen por el proceso de Dios. Los demás están viviendo un evangelio facilista y la vida les sonríe, bendito sea Jesús. Y quiero resaltar una palabra tan importante que he escuchado, donde habla el apóstol Pablo de que Dios nos transformó para que estemos viviendo de gloria en gloria. Y yo digo, que mal se emplea los textos bíblicos, bendito sea el Señor. El mismo escritor de esta palabra que se encuentra en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 25, si mal no recuerdo, el mismo escritor, el apóstol Pablo, termina en un coliseo, termina en boca de los leones, bendito sea Jesús. Otro dice que fue decapitado, pero vivió momentos tremendos. Muchos creen que vivir de gloria en gloria es tener un buen auto, comprarte tus 0 kilómetros, tener tu casa, tener mercadería, tener trabajo, tener buenos ingresos, pero nada más erróneo que eso, bendito sea Jesús. Porque
El que vive el Evangelio vive para Cristo. Y el mismo Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Será tu vivir Cristo? ¿Será tu morir ganancia? Si están todos muertos de miedo, corriendo a vacunarse y encima se sacan selfie mostrando su carta de vacunación. Bendito sea el Señor. Lo primero que me demuestra a mí que le tienen más miedo a la muerte y a la vacuna que al estar con Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso te aliento para que busques de Dios. Te aliento para que vos puedas entender el mensaje de Dios. A través de Moisés, Dios hizo un jaque mate, bendito sea el Señor. Levanta un líder como lo fue este siervo, y con esta vara fue la autoridad que Dios le había dado, pudo avergonzar a todo un imperio, bendito sea Jesús. Y lo más sorprendente de esto, que este siervo de Dios fue obediente en todo. Él caminó bajo la unción del Espíritu Santo. Y creo que en estos tiempos nosotros tenemos que caminar bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, sabiendo escuchar la voz de Dios, no lo que a nosotros se nos ocurre, sabiendo escuchar el mensaje de Dios. No me quisiera imaginar yo que Noé, un patriarca de la fe, que tenía el mensaje de los mensajes. El diluvio se acerca. Dios mandará un castigo sobre la tierra. Dios va a mandar juicios sobre la tierra. No me imagino a Noé hablando de la prosperidad, hablando del amor, hablando de la familia, hablando y hablando y hablando. Bendito sea Jesús. ¿Sabe usted que se pueda hablar mucho y no decir nada? Bendito sea Jesús. Y es como que los pastores, bajo esta influencia que no es de Dios, hipnotizan a las almas, la dejan medias adormecidas. Y las pobres almas, los neófitos, por causa de que no leen la Escritura, no saben discernir los tiempos que estamos viviendo. Pero gracias a Dios, hay siervos de Dios sobre toda la faz de la tierra que te están avisando a Cristo que nos preparemos, que algo está por suceder. No es normal de que el mundo entero y está sufriendo esta pandemia. No es normal que todo el mundo entero se está vacunando. Bendito sea Jesús. Es por eso que yo a esto le llamo un jaque mate de Dios, porque es una advertencia para la iglesia y es un llamado a atención para el mundo entero. Aquel mundo obstinado y perverso que se recrea más en el pecado, en la maldad, en la estafa, en el robo, en la mentira. Gobierno altamente corrupto que están haciendo mercadería a través de la necesidad ajena. Bendito sea el Señor. Y todo esto no es nada más y nada menos el proceso de la nueva orden mundial que llevará a cabo todo su plan hasta que el anticristo se manifieste. Pero los pastores se ve que esto no lo entienden, o se hacen los que no lo entienden y le dan otras cosas, le dan pastos secos a las almas. Bendito sea el Señor. De este lugar yo te bendigo y de este lugar le pido a Dios, le ruego a Dios que si estás pasando por este problema llamado COVID-19, el Señor en este mismo momento lo seque, en este mismo momento lo desarraigue de tu cuerpo, de tu alma. Bendito sea el Señor. Y oro a Dios para que la iglesia despierte, para que la iglesia empiece a levantar su voz al cuello y proclamar que el rapto de la iglesia, que el éxodo de los éxodos está a punto de suceder. Dios te bendiga de este humilde lugar. Te abrazo en el amor de Jesucristo. Quien te saluda, el pastor Muñoz Luis Alberto. Amén.